Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una de esas que te dejan boquiabierto y con ganas de saber más. Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha generado muchísima expectación, de esos romances que parecen sacados de una telenovela y que, al parecer, han dado un giro inesperado. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que seguro resuenan con fuerza entre los amantes de las series turcas. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante universo de las celebridades, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Prometo que este vídeo no los va a decepcionar. Estamos a 2 de diciembre de 2025, y el mundo entero está hablando de ellos. Resulta que tras meses de rumores, especulaciones, idas y venidas, algo ha pasado. Y no es lo que muchos esperaban, o quizás sí, pero de una forma que nadie anticipó. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y sus carreras por separado son impresionantes. Can, con su carisma arrollador y su físico, ha conquistado pantallas y corazones en todo el mundo, protagonizando series que se han convertido en auténticos fenómenos. Y Demet, con su talento natural y su belleza, ha demostrado ser una actriz versátil y muy querida por el público. Juntos en Erkencikus formaron una química explosiva, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista y en los cuentos de hadas modernos. Recordemos un poco la historia. Su romance, que comenzó en las grabaciones de la serie, se hizo público y generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Cada aparición juntos, cada fotografía compartida, cada detalle de su relación era analizado con lupa. Parecían la pareja perfecta, guapos, exitosos, enamorados. La maquinaria de los medios de comunicación echó humo, y nosotros, como espectadores, disfrutábamos de cada migaja de información. Hubo viajes, declaraciones de amor, incluso se llegó a hablar de planes de boda. La ilusión era palpable y muchos pensaban que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas. Los rumores de distanciamiento empezaron a circular, discretamente al principio, luego con más fuerza. Que si agendas incompatibles, que si diferencias irreconciliables, que si, tantas cosas. Y ahí es donde entra la verdadera sorpresa de hoy. Porque lo que ha sucedido y que estamos a punto de desgranar, no es un simple rompimiento. Es algo más complejo, algo que ha tomado a todos por sorpresa y que está redefiniendo por completo la narrativa de su historia. La noticia bomba, la que ha hecho que todos levanten una ceja y que los titulares se llenen de exclamaciones, tiene que ver con un asterisco cambio radical en su situación actual. Y aquí es donde quiero invitarles a escuchar con mucha atención, porque los detalles son cruciales. Resulta que a pesar de los altibajos y de las turbulencias que se rumoreaba que habían tenido, Can Yaman y Demet Özdemir han tomado una decisión que ha dejado a muchos con la boca abierta. No se trata de una reconciliación al uso, ni de un adiós definitivo como algunos esperaban tras las idas y venidas. No, señores y señoras. La noticia es que han decidido emprender un nuevo camino juntos, pero esta vez, en un ámbito completamente diferente al que imaginábamos. Sí, han oído bien. Olviden las reconciliaciones románticas, las segundas oportunidades en el amor tal como las conocemos. Lo que se ha revelado es que ambos han decidido unir fuerzas, no en una relación sentimental, sino en un asterisco proyecto profesional de gran envergadura y con un enfoque innovador. Los rumores más recientes, los que se han confirmado hoy, apuntan a que Can y Demet han decidido invertir conjuntamente en una nueva productora de contenido audiovisual. Y no cualquier productora, sino una que busca romper moldes, que se centrará en la creación de series y películas con un enfoque internacional y con temáticas que exploran nuevos horizontes narrativos. Imaginen esto, Can Yaman con su experiencia en el mercado global y su capacidad para atraer audiencias masivas, y Demet Özdemir, con su talento actoral y su visión artística, uniendo fuerzas no solo como intérpretes, sino como creadores. Esto abre un abanico de posibilidades fascinantes. ¿Qué tipo de historias contarán? Serán dramas, comedias románticas con un giro, thrillers psicológicos. La información que ha trascendido sugiere que la productora buscará proyectos audaces, con un fuerte componente de empoderamiento femenino, temáticas sociales relevantes y, por supuesto, un toque de esa magia visual y narrativa que tanto caracteriza a las producciones turcas, pero elevándola a un nivel internacional. Además, se rumorea fuerte
Ente que ambos no solo serán inversores, sino que también tendrán roles activos en la dirección creativa y en la selección de proyectos. Esto significa que podríamos ver a Can Yaman y Demet Özdemir no solo actuando en sus propias producciones, sino quizás también escribiendo, dirigiendo o produciendo desde bambalinas. Es una jugada maestra. Demuestra una madurez profesional y una visión de futuro impresionante. Han sabido transformar la atención mediática que generan en una oportunidad para crecer y para crear algo propio, algo que les permita tener más control sobre sus carreras y sobre el tipo de arte que quieren ofrecer al mundo. Esta decisión, sin duda, va a tener un impacto considerable en la industria. Ya son figuras de renombre y al unir sus fuerzas en este nuevo proyecto, van a atraer una atención aún mayor. Las plataformas de streaming, los grandes estudios, todos estarán pendientes de lo que esta nueva aventura signifique. Es una manera de reinventarse, de salir de la zona de confort y de apostar por un futuro donde ellos mismos son los arquitectos de sus sueños profesionales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué hay de su relación personal? Aquí es donde reside la parte más intrigante y quizás, la que más debate va a generar. Las fuentes cercanas, que hasta ahora habían sido muy cautelosas, sugieren que esta decisión de colaborar profesionalmente surge de una profunda admiración mutua y de una relación de amistad muy sólida. Esto no descarta por completo la posibilidad de que en el pasado haya habido sentimientos más profundos, o que incluso puedan resurgir en el futuro. Sin embargo, el énfasis actual está puesto en su sinergia profesional y en la visión compartida que tienen para el futuro del entretenimiento. Es decir, si bien en su momento su romance acaparó titulares, ahora lo que capta la atención es su potencial como socios estratégicos. Han logrado, de alguna manera, trascender las expectativas del público sobre su relación personal para enfocarse en un proyecto que los une a un nivel más profesional y ambicioso. Esto puede ser visto como una evolución natural, una forma de madurez en sus carreras y en su forma de entender la vida y las relaciones. Piensen en las implicaciones. Si logran que esta productora sea un éxito, sentarán un precedente para otros actores y actrices turcos. Podrían convertirse en referentes de cómo diversificar una carrera en la actuación, pasando de ser solo rostros en pantalla a ser creadores de contenido, con la capacidad de contar las historias que ellos mismos desean contar. La noticia, por lo tanto, no es solo una anécdota sobre dos celebridades, sino que representa un hito importante en el panorama del entretenimiento turco e internacional. La fecha de hoy, 2 de diciembre de 2025, quedará marcada como el día en que se hizo pública esta alianza. Los detalles sobre los primeros proyectos de su productora aún se están gestando, pero ya hay mucha expectativa por ver qué tipo de historias van a elegir para lanzar esta nueva etapa. Imaginamos que buscarán historias con impacto, que resuenen con audiencias globales, y que, por supuesto, reflejen su talento y su visión. Es un recordatorio fascinante de que en la vida de las celebridades, como en la nuestra, las cosas pueden cambiar de formas inesperadas. Los finales que creemos ver, a veces son solo principios disfrazados. Y lo que parecía ser el fin de una historia de amor, se ha transformado en el prólogo de una aventura empresarial y creativa sin precedentes. La forma en que han manejado esta situación, enfocándose en lo profesional y manteniendo una relación de respeto y admiración mutua, es algo digno de admirar. Así que, mis queridos seguidores, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple rumor o una ruptura. Es la historia de dos talentos que han decidido unir sus fuerzas para crear algo nuevo, algo grande. Han pasado de ser la pareja de moda a ser socios estratégicos en la industria del entretenimiento. Y nosotros, como espectadores y aficionados, estamos expectantes por ver todo lo que esta nueva etapa nos traerá. Es emocionante pensar en las posibilidades, en las historias que podríamos llegar a ver gracias a esta poderosa alianza. Y con esta intrigante noticia, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado los detalles de esta impactante revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y no solo. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado que incluso después de las idas y venidas, la admiración mutua y una visión compartida pueden llevar a colaboraciones profesionales extraordinarias. Han pasado de ser una pareja icónica a ser pioneros en la creación de contenido audiovisual de alcance internacional, y eso, sin duda, es algo digno de celebrar. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las últimas novedades de estas dos grandes estrellas. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta decisión?
¿Creen que esta nueva productora será un éxito? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de Khan y Demet? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.